Existen distintos tipos de dietas para bajar de peso, para estar en forma o para diversos objetivos. Pero te has hecho la pregunta, ¿necesitas tú hacer una dieta para bajar de peso o adelgazar? ¿Cuántas personas conoces que han hecho dietas y no se les ven los resultados reflejados? ¿O cuántas dietas has hecho tú y no has tenido resultados? Me gustaría que me dejaras en los comentarios si este es tu caso y si conoces a algunas personas que han hecho dietas y no han conseguido los resultados. Hola, mi nombre es Cristian y en esta oportunidad vamos a hablar de las dietas, si es necesario hacerlas sí o no. Antes de empezar, te voy a dejar mis redes sociales por aquí abajo para que me sigas porque allí subo contenido mucho más a menudo. Si no estás suscrito a este canal ahora, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de más videos. Si tu objetivo es bajar de peso con una dieta, hay muchas posibilidades de que los puedas conseguir, pero no sé si sea lo más recomendable y te diré por qué. Cuando nos adentramos o cuando te adentras a hacer una dieta, lo más probable es que consigas los resultados y eso está bien. Pero te has hecho la pregunta, ¿por cuánto tiempo podrás obtener estos resultados? ¿Un mes? ¿2 meses? En el mejor de los casos, 6 meses. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Ahí cambia todo porque las dietas son protocolos de alimentación creados para cortos y medianos plazos. Lo que no cabe duda es que las dietas en realidad sí funcionan, pero muchas veces no es lo más conveniente hacer. Las dietas no son sostenibles a largo plazo porque en este caso cuando te adentras a hacer una dieta para perder peso y consigues los objetivos, ya no tiene tanto sentido continuar haciendo este tipo de protocolos de alimentación para seguir perdiendo peso. Allí ya cambia un poco el sentido de lo que estás haciendo. Además de que las dietas son prohibitivas, estos protocolos de alimentación excluyen algunos tipos de alimentos de ella. Por esta y otras razones no es tan conveniente, si este es tu caso, hacer dietas. No es lo más recomendable. Y si estás en este video es porque de pronto no has encontrado dar con la ocasión perfecta o con el protocolo perfecto para poder cumplir tus objetivos. También cuando se pierde peso después de haber hecho una dieta, que las dietas te han dado resultado, ¿cuánto tiempo después les toma a las personas volver a tener sobrepeso o volver a ganar esos kilos de más que ya habían perdido? Esto es una de las cuestiones o una de las preguntas que deberíamos hacernos antes de empezar con una dieta o a tener estos tipos de protocolos de alimentación. Es una pregunta que siempre debe quedar en el aire antes de adentrarse a hacer estas cosas. Dando por sentado de que la dieta ha dado resultados y que has conseguido obviamente tus objetivos, también tiempo después has ganado el peso que una vez perdiste y tienes esos kilos de más en tu cuerpo. ¿Te adentrarías nuevamente a hacer una dieta y estar constantemente en este ciclo? Yo te recomendaría que no lo hicieras porque esto no es conveniente para nosotros. ¿Por qué? Porque esto ocasiona en el cuerpo flacidez, estrías, celulitis y un sinfín de cosas que no son convenientes y tampoco estéticas para las personas. Esto sucede, la celulitis, estrías, flacidez. Esto suele suceder porque el cuerpo constantemente está en esa pérdida y ganancia de peso. Además debes tener en cuenta que en algunas personas la dieta no es lo más recomendable hacer, porque las dietas por ser tan prohibitivas, por ser tan estrictas, causan un estrés en el momento de la alimentación, el momento de elegir lo que vamos a comer. Y es sabido científicamente que el estrés se refleja mucho en la parte abdominal y en la ganancia de peso y de tejido adiposo en las personas. Así que hay que tener muy en cuenta antes de entrar en ese ciclo de dieta, bajar de peso, subir de peso. Esto hay que tenerlo muy presente. También debo mencionar de que las dietas en algunas personas no funcionan. Y no funcionan no es porque la dieta no dé resultados, sino por las prohibiciones que tiene en sí acatar estos protocolos de alimentación. Así que en estas personas no es tan recomendable adentrarse a hacer una dieta o tener estos protocolos de alimentación. Lo que sí debes tener en cuenta es que las dietas sí funcionan, pero ten presente que no a todas las personas. Esto que estamos hablando quizá te dejará un poco confuso y te preguntarás qué debo hacer, porque ya he hecho una dieta antes y me ha dado resultados, pero he ganado peso nuevamente, he ganado esos kilos de más. Esta pregunta queda en el aire y lo que te debo aclarar es que lo mejor que debes hacer es crear un hábito alimenticio, ir añadiendo alimentos saludables a tu estilo de vida, a tu alimentación diaria. Esto sí es sostenible a lo largo del tiempo, porque cuando creamos un hábito, así como el hábito de
hacer deporte, tomar café en la mañana o cualquier hábito que tú tienes, esto lo puedes prolongar durante mucho tiempo o durante toda tu vida. Es lo mismo que debes hacer con tu alimentación diaria. Te lo voy a explicar de una forma más fácil y mucho más entendible si te sientes un poco confuso con lo que estoy hablando. Así como tienes el hábito, solamente poniendo un ejemplo, de comer perros calientes, papas y todos estos alimentos grasosos, gaseosas, de comer comida de calle, es lo mismo que vas a hacer, pero vas a tratar de incluir alimentos mucho más sanos, alimentos que tú sepas que son sanos, y si no estás totalmente seguro de que los alimentos que vas a consumir son sanos, mejor evítalos hasta que los conozcas bien. Esto lo puedes ir haciendo, incluyendo en tu alimentación poco a poco. No lo hagas de golpe, porque la idea es creando un hábito que sea sostenible en el tiempo y en el cual tú te sientas cómodo y puedas sacarle todo el provecho que tú quieras. Cuando vayas incluyendo estos alimentos sanos en tus comidas diarias, en tu nutrición, trata también de hacer tu propia comida en casa. Esto te ayudará mucho a crear un hábito y consumir alimentos sanos, alimentos saludables. Esto se conoce como comida real. Evita a toda costa consumir alimentos procesados, ultraprocesados, harinas, azúcares, alimentos altos en grasas, enlatados, empaquetados. Este tipo de alimentos tratas de excluirlos de tu alimentación. Y para el ejemplo te voy a dar nuestros antepasados. Nuestros antepasados comían comida mucho más real. Ellos no tenían las facilidades que nosotros tenemos hoy en día, tener un refrigerador o nuestro alrededor supermercados tan cercanos para comer este tipo de alimentos malos, los cuales ya te mencioné. A ellos les tocaba el trabajo siempre de cosechar, ¿cierto? Y cocinar sus propios alimentos, y no los hacían para un tiempo prolongado, para que demoraran días estos alimentos allí, sino eran prácticamente para consumo inmediato. Esto les hacía tener una salud mucho mejor, una vida mucho más longeva y un aspecto físico mucho mejor que el de nosotros. Allí radica la diferencia entre ellos y nosotros. ¿Qué nos está acortando la vida? ¿Qué nos está acortando la salud en este caso? Porque el sobrepeso no es salud, debo decirlo, es el tipo de alimentación el cual estamos teniendo por la supuesta falta de tiempo que tenemos en estos tiempos. Los protocolos de alimentación, es decir, las dietas, se implementan mucho más en esta época que la época que te mencioné anteriormente con nuestros antepasados. Esto se debe a la industrialización de los alimentos, esta cantidad de alimentos que nos rodean, alimentos dañinos, empaquetados, enlatados, todos estos alimentos que te mencioné anteriormente, etc. Haré una aclaración porque ya me han hecho un par de preguntas por mis redes sociales. Ya les comenté que me pueden seguir en mis redes sociales y preguntarme sobre alguna duda que tengan. He escuchado por allí y las preguntas que ya me han hecho, y ahí las personas tienen cierta confusión entre hacer tus propios alimentos y comer comida real, y es algo que quiero dejar realmente claro. Te daré un ejemplo de mi tierra, donde soy yo, de Cartagena, Colombia. Algo que suele comer mucho la gente ya son frijoles, y le añaden esta parte de cerdo donde hay mucha grasa, y le añaden carne ultraprocesada, le añaden salchicha, salchichón, este tipo de alimentos. Y de hecho esto es una comida casera, pero no es una comida sana. Allá se suelen comer estas empanadas, alimentos que son fritos, y los puedes hacer en tu casa. ¿Y qué diferencia hay entre que los compres en la calle o los hagas tú? Prácticamente ninguno, porque a pesar de ser un alimento que preparas en casa, no es un alimento saludable. Igual pasa con los callos que se conocen en España, las tortillas que se comen en España, y en distintas partes hay alimentos que se preparan en casa, pero no necesariamente son alimentos saludables. Esto lo aclaro porque hay una diferencia entre que tú hagas las comidas y que la comida sea realmente sana. No todo lo que haces en casa es realmente sano. Esta es una diferencia de concepto que debes tener para que no afecte tu proceso en tu pérdida de peso y en la mejora de tu salud. Teniendo en cuenta la aclaración que acabo de hacer, lo que debes seguir es creando estas comidas y añadiéndolas en tu plan de alimentación, porque realmente esto sí es sostenible en el tiempo, y así tendrás mucha más flexibilidad para comer y perderás este estrés o la tensión que tiene mucha gente en diferencia cuando se adentra a hacer una dieta, porque no encuentran qué comer, porque todo lo ven prohibitivo, esto no, esto no, esto no. A cambio, haciendo una manera de alimentarse mucho más flexible, es mucho más fácil para ti. Un tip que te voy a dar es que debes quitarte la presión que tienes encima al momento de comer. Al momento de adentrarte a tener una alimentación saludable, sácate esa carga de encima, porque nada en la vida es totalmente ascendente. Si empiezas hoy a tomar un hábito alimenticio, nada va a ser totalmente parejo y vas a ir hacia arriba. Debes tener en cuenta que hay muchas caídas. Vas a estar en altibajos, pero cada vez
tienes que continuar. No te quedes en ese bajo, solamente continúa, porque te vas a ir acercando a tu objetivo de tener una vida más saludable. Y después de esto, cuando llegues al objetivo, así va a ser todo mucho más fácil, mucho más parejo para ti. Recuerda que todos los principios son difíciles. No busques bajar de peso rápidamente a través de una dieta, porque posiblemente esto no sea lo mejor para ti. Además, en el mejor de los casos, consiguiendo el resultado de bajar de peso, ¿cuánto tiempo lo podrás sostener? Lo que mejor puedes hacer por ti es crear un plan alimenticio basado en tus gustos. Esto realmente sí es sostenible en el tiempo y ya te lo he dicho más de una vez durante este video. Busca los alimentos de tu gusto, inclúyelos en tu alimentación diaria. Ten en cuenta lo que vas a comer, prepara tus propios alimentos. Yo he hecho una serie de videos con respecto a la pérdida de peso que realmente pueden ser interesantes para ti. Te los dejaré al final de este video para que tengas un concepto mucho más amplio. Recuerda que el conocimiento es poder y si lo aplicas en tu vida va a tener mucho más resultados. Si este video te ha gustado, déjame una manito arriba. No se te olvide suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Muchas gracias, Dios les bendiga.